bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. En mi pantalla ya pueden ver a Daniel Lacalle, doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, también gestor de fondo de inversiones. Él está en este momento en Madrid y le agradecemos mucho que haya accedido a esta entrevista. Tenemos 5 horas de diferencia y queremos hablar con Daniel para poner un poco en contexto la discusión que se está dando en Chile con respecto al recorte fiscal. Tenemos Sí, un endeudamiento de 42% del PIB, los montos no calzan, estamos gastando más de lo que entra, nos estamos endeudando, el país se hace más caro. Hay algunas candidaturas presidenciales que proponen recortar el gasto, principalmente Cast, que propone 6.000 millones de dólares en 18 meses. Kaiser propone más, ¿ah? Habla de 12.000, ujú, y la candidatura de Evelyn Matei un poco menos y en mayor tiempo. Todo eso, Daniel, te lo pongo en contexto para que entremos a conversar acerca de economía y esta tendencia que hay de los estados a gastar más plata. Daniel, yo sé que tú has seguido esta discusión que se ha dado en torno a la elección presidencial en Chile, todos contra Kast porque va liderando algunas encuestas. ¿Y por qué es tan difícil? Y esta es la pregunta que me hago. ¿Por qué es tan difícil incorporar el concepto de reducción del Estado en las economías latinoamericanas? Todos los mm, índices en Chile se han ido para arriba. Los índices de deuda, el sí, endeudamiento de Chile ha crecido exponencialmente. Incluso hay una candidatura que es la de Jara, la del Partido Comunista, que habla de que no es nada de malo endeudarse 50% del PIB. Se habla del encarecimiento de los créditos, se habla de todo lo negativo y sin embargo, cuando hay candidaturas que proponen recortar gasto fiscal para poder equilibrar las finanzas, viene una reticencia muy fuerte y un discurso que parece políticamente correcto, mm, incluso asumido por los votantes o la ciudadanía como que el recorte fuera malo y el mm. gasto es bueno. ¿Por qué eso? ¿Por qué ocurre eso, Daniel? Bueno, eso ocurre porque hay todo un engranaje mediático y académico que lo que hace constantemente es intentar venderle a la gente la idea de que cuando el Estado gasta es siempre bueno, gaste lo que gaste y haga lo que haga, ¿no? El Estado gastando es un factor de cohesión social y es bueno para la economía, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le dice a los ciudadanos que el Estado gastando mucho más significa menos crecimiento en el futuro, significa más inflación, significa más impuestos. ¿Mm? Claro, es normal que los políticos de izquierda digan que es malísimo reducir el gasto. ¿Por qué? Porque para ellos aumentar constantemente el peso del Estado es esencial para hacer que los ciudadanos sean clientes dependientes rehenes. ¿Mm? Entonces, y además crean un problema del que luego se presentan como la solución. Es decir, cuando el gobierno no gasta, digamos, dinero que existe, ¿eh? Crea dinero artificial, ¿no? Entonces, claro, luego cuando sube la inflación y la gente tiene pérdida de poder adquisitivo, el mismo gobierno que ha destruido el poder adquisitivo de la moneda le dice a los ciudadanos que le va a dar una subvención en una moneda artificialmente creada. Entonces, claro, aparece un político que hace algo esencial, que es decir, tenemos que tener un control del presupuesto y no se puede estar pidiendo constantemente subidas de impuestos, porque además muchos políticos de izquierdas dicen, no se preocupen, que nosotros no vamos a aumentar la deuda porque vamos a subir los impuestos. Los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda, son una medida para justificarla. Ellos se presentan siempre diciendo, no, no, vamos a reducir el déficit, luego no lo reducen, pero ya te han subido los impuestos. Y como ya hay déficit, ya se ha creado el círculo vicioso que hace imposible que se reduzca el gasto público. Por lo tanto, es un incentivo perverso que tiene el estatismo para perpetuarse, ¿no? Claro, el problema de Chile es que dicen, bueno,
que solamente vamos a subir la deuda al 50% sobre PIB. Japón tiene una deuda del 200 y pico por ciento sobre PIB y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Japón lleva en estancamiento 3 décadas, la inflación está subiendo, la rentabilidad de los bonos de Japón, siendo una economía rica, está subiendo. Es decir, la idea de que endeudarse no afecta, ¿m? Es lo típico, es muy típico de la izquierda, porque claro, los ciudadanos no lo perciben inmediatamente, pero lo van percibiendo lentamente, ¿no? Entonces, claro, cuando veo el debate ahora en las elecciones presidenciales chilenas, pues yo digo, esto ya lo he escuchado yo en el pasado, esto lo he escuchado yo en muchos países, ¿no? Claro, pero el recorte de gasto público en Chile es más bien novedoso. Nosotros, me gustaría conocer en realidad tu mirada desde afuera, desde la perspectiva Mm. de venir de afuera. Eh, Era muy raro que en una elección presidencial hubiera un tema prioritario con respecto al recorte del gasto público. Claro. En esa línea, Chile se supone, porque el aumento de la deuda y del gasto público no fue solo este gobierno Claro. la aumentó, la profundizó, pero se viene gastando un ritmo exorbitante y subiendo los impuestos Mm. a un ritmo exorbitante. Creo que esta primera campaña presidencial en la cual se está hablando de un tema que antes no se hablaba, que era recortar Mm. el gasto público para poder lograr algún tipo de equilibrio o contener la deuda fiscal. Primera vez. Y la arremetida ha sido fuerte y tengo la impresión de que está poco incorporado todavía en el votante. Está incorporado, pero poco aún, porque se mezcla con estas palabras de gasto social y Claro. programas sociales. Y quiero saber tu opinión, cómo has visto tú esta discusión en Chile. Por ejemplo, a Kast, nombro a Kast porque es al cual la han criticado principalmente. Insisto, hay otros candidatos que hablan de Sí, recorte. sí, El de sí. Kaiser es mucho más profundo, viniendo de una escuela Eso es. libertaria habla de 12.000, el doble de Cast. Y Matei habla dentro de como un equilibrio para no desbarajustar el funcionamiento del Estado. Es un poquito más ambiguo en esa línea. Entonces, te preguntaba cómo has visto tú esto y si te sorprende que en Chile sea primera vez que haya un tema tan concentrado con respecto a la reducción del gasto en una elección presidencial en un país que se supone que era ordenado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que Chile ha sido una anomalía durante muchas décadas. Hasta, yo diría que hasta Bachelet. ¿M? Chile era una economía que había atesorado una visión fiscal, gobierno tras gobierno, que era de cuadrar las cuentas como elemento fundamental de la política de los gobiernos, ¿no? Que, ¿por qué? ¿Y de dónde viene? Bueno, viene de que, claro, es que Chile sufrió la hiperinflación, en la época en la que se decidió que había que pagar con una moneda completamente imposible de valorar, ¿no? Pues todos los gastos que quisiera el Estado en un momento en el que se desplomaba el precio del cobre, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que, claro, mucha gente en Chile, mayor que nosotros, recuerda la época de la hiperinflación. Entonces, históricamente, Chile ha sido una anomalía en América Latina, en Hispanoamérica, porque estaba generalizado en el arco parlamentario la idea del control fiscal como algo normal y corriente, ¿no? O sea, hay que cuadrar las cuentas es lo lógico. Y no se pensaba en gastos, sino que se pensaba primero en cuáles van a ser los ingresos, precisamente porque los ingresos del cobre eran volátiles, ¿no? Pues se pensaba en los ingresos y se pensaba después en los gastos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo de siempre. Llega Bachelet y dice, no, hombre, el déficit es bueno. ¿M?
¿De acuerdo? Luego llegan y dicen, bueno, el crecimiento tampoco importa. Entonces, claro, primero el déficit es bueno, después el crecimiento tampoco importa. Frente Amplio lleva a la economía al estancamiento, en una economía que debería estar creciendo al 3 al 4%. Y claro, pues entonces el problema de las cuentas públicas de repente salta muy rápidamente. Eh, no me ha sorprendido que se hable ahora de recorte de gasto. ¿Por qué? Porque viene también un fuerte viento de cambio de mentalidad que viene de Argentina, que viene de El Salvador, que viene de muchos otros países y además, sobre todo, porque miran hacia Europa. Chile es un país muy, muy, muy cercano a Europa, ¿no? Miran hacia Europa y ven, oye, cuidado con esto de ir gastando, gastando, gastando. Francia en estancamiento, con un problema de deuda gigantesco, imposibilidad de llevar a cabo un ajuste fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todo eso ha confluido en estas elecciones y yo creo que el efecto Milei también ha sido importante a la hora de entender por qué en las elecciones el debate entre gastar más o gastar menos ha estado por encima del de, digamos, puramente cuadrar las cuentas, ¿no? Claro, ahora voy a hablar de mi ley, te voy a preguntar acerca de cómo lo está haciendo, porque me parece que tiene una misión un poco más allá de Argentina, ¿no? Con respecto a quienes, Claro, a quienes pretenden incorporar el concepto de un Estado más pequeño en Latinoamérica. Ahora, claro. se critica acá, también a Kaiser, con respecto a que su recorte, lo que está planteando, carece de evidencia. Y la crítica apunta a, no lo va a poder hacer porque no ha podido explicar cómo lo va a hacer. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tan difícil es recortar 6.000 millones de dólares? Honestamente, yo no soy economista, tampoco me suena tan alta la cifra para lo que gasta el Claro, Estado. No, no me es, parece algo muy desproporcionado, pero acá es, la crítica es, carece de evidencia y no ha claro. explicado cómo. ¿Es difícil recortar 6.000 millones de dólares? En No, es 18 meses difícil. lo que planteó. No, sí, 18 meses. Claro, piénsalo por un momento, ¿no? Lo fácil que ha sido. Recuerda que el gobierno de Boris eh, se ha presentado como diciendo nosotros vamos a entregar las cuentas saneadas. Y lo repite constantemente, como una persona muy... y este año, con crecimiento económico, vuelve a revisar al alza sus propias estimaciones de déficit, ¿no? Un déficit que no deja de ser un 2% del Producto Interior Bruto. Entonces, ¿por qué se pueden recortar 6.000 millones? Por la misma facilidad con la que se han aumentado 6.000 millones. Porque muchas veces, tú has dicho lo de la palabra gasto social. Este es el caballo de Troya de la izquierda. La izquierda habla, no, es que esto es gasto social, estos son transferencias que van a los más necesitados, no sé qué, no sé cuántos. Pero no es cierto. Lo que se genera es un enorme gasto clientelar en agencias en las que van acaparando puestos de la gente cercana a su ideología con un doble objetivo. Número uno, el de, como decía antes, crear una sociedad dependiente. Y número dos, y más importante, que si por las elecciones pierden el poder, tienen un enorme montón de agencias y de entes a los que acudir y en los que permanecer hasta que vuelvan, si es que lo hacen, a recuperar el poder. Entonces, lo primero que tiene que entender el ciudadano es que cuando te hablan de un aumento de gasto del 1,7-2% anual, eso lo va a pagar en el futuro o con mayor inflación o con mayores impuestos, o con las dos cosas a la vez. Es decir, la inflación, que es el impuesto de los pobres, claro, muchos, la izquierda le dice, no, 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 tú no te preocupes, que a los pobres no les Perdón, de vamos a los subir el pobres y la impuesto. clase media que cada vez Sí, se... de todo el mundo. Ah, claro. Sí, de todo el mundo. La inflación es el impuesto escondido, pero mucha gente le llama el impuesto de los pobres Sí, sí, para porque a los entenderlo. pobres se les dice, no te preocupes si tú no vas a pagar impuestos y te voy a dar un montón de cosas en una moneda que no vale nada. Y luego te vas a la situación argentina. Entonces, a mí me parece que es muy importante que Chile, que todavía tiene un nivel de deuda controlable,
que todavía tiene un nivel de gasto público en el que cuando toca hacer recortes, los recortes se pueden hacer en aquello que no es importante para la sociedad, ni mucho menos. Es importante que exista este debate ahora. El problema es cuando este debate que estáis teniendo en Chile se da, como está ocurriendo ahora en Francia, con una deuda del ciento y pico por ciento sobre PIB, con un déficit del 6% del Producto Interior Bruto y con un sistema de pensiones completa y absolutamente insostenible, ¿no? Claro, pero hay países más fuertes que otros. Y, Mm. por ejemplo, Japón, que Sí, tiene un déficit arriba del 100, me nombraste sí. Francia, y la pregunta es, bueno, pero si nosotros tuviéramos ese nivel de déficit, estaríamos mucho peor que Francia, que es una potencia mundial, o que Japón, que es una potencia mundial en varias líneas. No es lo mismo un país en vía de desarrollo o subdesarrollado como nosotros con un crecimiento que 1,6 o 2% y ya llevamos Ujú. varios años, versus estos países que además tienen una plataforma, un sustento importante, por ejemplo, en el caso de Francia, la Unión Europea. No es lo mismo, ¿no, Daniel? Es Claro decir, que no es lo porque mismo, claro. no, mucho discurso acá, hay un candidato que se ha repetido varias veces, que Marco Enrique Ominami dice, bueno, pues si Sí, Francia tiene una deuda de tanto y va nombrando, y claro, son países mucho más fuertes económicamente que nosotros. Imagínate la deuda de pero, Estados Unidos, pero no, no pero son equiparables, ¿no? no solamente no son, son completamente equiparables. ¿Por qué? Porque claro, te dicen, "No, hombre, pero si Francia tiene mucha más deuda que nosotros". Y claro, pues, y si Francia está en una crisis de deuda, y lleva en estancamiento 3 décadas, y lleva y tiene un sistema de pensiones completamente insostenible, ¿no te está diciendo que no deberías hacer lo mismo? Claro, o sea, en realidad lo que ocurre es que en América Latina se habla de las economías domésticas como si fuesen, tú has dicho muy bien, ¿no? Son más débiles y las de los países desarrollados son más fuertes. No, vamos a verlo desde otro punto de vista. No es debilidad y fortaleza, sino es acceso a crédito. Y la cuestión es que el hecho de que yo tengo una empresa, ¿no? Y hay una empresa, yo qué sé, imagínate, pues una gran empresa, ¿no? Que está mucho más endeudada. El hecho de que esa empresa esté mucho más endeudada no es una razón para que me endeude yo. ¿Mm? Yo en mi primer libro, Nosotros los mercados, ponía el ejemplo. El hecho de que Donald Trump tenga más deuda que yo no significa A, que yo deba tener la Claro. deuda que tiene Donald Trump, B, que pueda. Entonces, el truco de ese argumento es que no te está poniendo encima de la mesa que países muy ricos, con empresas muy grandes y con un sistema financiero muy potente, la clase media, los ciudadanos, la economía está en estancamiento, ¿m? Y por lo tanto no deberías acudir al endeudamiento público. Claro, con la pregunta que te hacía, leía un analista que decía, bueno, no es lo mismo ser pobre en un país rico que ser pobre en un país subdesarrollado o en vía de desarrollo como puede ser un país como Chile o Perú, o Eso algún es. país africano, que ser pobre en Estados Unidos o ser pobre en Alemania. Son situaciones distintas, ¿no? Son, Y además es importante decir una cosa, no es lo mismo, completamente de acuerdo, pero también es importante no hacer una falacia de equivalencia. La falacia de equivalencia de la izquierda es la siguiente. Como Japón y Francia tienen una deuda del 200% del PIB y del ciento y pico por ciento del PIB y nosotros tenemos una del 40%, tenemos mucha capacidad todavía para llegar a esos niveles. Eso es una falacia de equivalencia. Eso es intentar venderte que el déficit y la deuda son herramientas para enriquecer a la economía. Es decir, que son ricas porque tienen un 200-100% de deuda. No, son ricas y como son ricas tienen más crédito.
Pero si tú empiezas la casa por la ventana, que es lo que está haciendo Frente Amplio, que es lo que hizo el kirchnerismo en Argentina, que es lo que está haciendo Petro en Colombia, si tú empiezas diciendo, no, yo me voy a endeudar y así me voy a hacer rico, pues entonces lo que pasa es que te pasa como a todas las personas que le piden una tarjeta de crédito, la maximizan y luego no la pueden pagar. Claro, tú hablaste de la reforma de pensiones que no tiene recursos para poder llevarla adelante en Francia. Y aquí hubo una discusión larga, importante, para Ujú. hacer una reforma de pensiones. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano votaron en contra. Chile Vamos votó a favor. Y se estableció un sistema tripartito, en el fondo con capitalización individual, y además se le incorporó un préstamo al Estado y se le incorporó además un sistema de reparto. Sí, Eh, yo no te quiero poner en aprieto, no sé si vas al detalle de la reforma de pensiones en Chile, pero quiero conocer tu opinión si es que es viable en el tiempo, porque en el caso de la candidatura de republicanos se habla de que hay que reformarla. Hubo sí. también mucha polémica y mucha crítica diciéndole que le quería quitar las pensiones a las personas. La pregunta es si Mm. es sustentable la reforma de pensiones como quedó en Chile y em, si es improcedente o es peligroso el que los chilenos tengamos que prestarle plata al Estado para que la sustente. Al final es un impuesto y un impuesto que no sé si lo van a devolver en el fondo. Ya no lo van a devolver. Vamos a ver, lo primero que tenemos que entender es que Chile tiene el sistema de capitalización de Chile es un éxito, vamos, sin precedentes, sin precedentes. ¿Por qué? Porque con una aportación muy inferior a lo que aporta un salario medio al sistema de pensiones en un sistema de reparto, la rentabilidad para la persona en Chile ha sido absolutamente espectacular. ¿Eh? He tenido la suerte de coincidir en varias ocasiones con el señor Piñera, que el arquitecto de este sistema, La y, defiende. y es espectacular ser consciente de cómo ha funcionado. Ahora, yo puedo entender que el Estado quiera dar una pensión de reparto a las partes más desfavorecidas, ¿ok? Lo puedo entender, ¿vale? Ahora, lo tiene que plantear entonces como algo que no sea, uno, de traer recursos de las pensiones de capitalización, dos, subir mucho más los impuestos a los que contribuyen, porque entonces es un sistema que se convierte, como es el de España, como es el de Francia, en completamente insostenible y que siempre tira de deuda para pagar ese supuesto compromiso. Entonces, el truco que hace la izquierda, es decir, no, es que lo que quiere hacer el señor que está hablando de reformar el sistema de pensiones es bajar la pensión. No, 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 mis queridos amigos. Los que bajan las pensiones son los que endeudan constantemente al sistema de pensiones. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esas pensiones en el futuro se van a pagar con muchos más impuestos y vas a recibir una pensión menor en términos reales. El truco del sistema de reparto de pensiones es hablarte de una pensión. Imagínate que te dicen ahora, oiga, mire, le voy a dar una pensión de $1.200. Ah, qué bien suena eso, ¿no? $1.200. Pon $1.200 dentro de 10 años. ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora, eso estamos hablando del dólar. Míralo en pesos chilenos. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Eh? Claro, dices, oiga, que me van, o sea, el engaño del sistema de la izquierda es que te dicen que el Estado te garantiza algo que te lo garantiza con una cosa que se llaman derechos contingentes. Derecho contingente es literalmente si hay, si hay dinero, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te están diciendo que te van a dar algo que vas a pagar muchos más impuestos, vas a recibir menor pensión en términos reales y además te vas a jubilar más tarde. Ahora,
toda esta gente en Colombia me decían el otro día, oye, pero ¿por qué no podemos poner el sistema alemán? Digo, no sé si has leído las noticias, pero es que en Alemania tienen que subir la jubilación a los 73 años porque el sistema está quebrado. Claro. Y claro, decía, bueno, pero en Francia no se jubilan tan tarde. Digo, es que en Francia mm, tiene un déficit del 6%, una deuda desbocada y o sea, el problema no es el problema. El truco de la izquierda es siempre prometerte cosas en el futuro que se van a pagar en una moneda cada vez más depreciada. Daniel, acá también en Chile se ha estado construyendo una especie de estado de bienestar. En el Mm, caso del Frente Amplio no habla del estado de bienestar porque ya el estado de bienestar tiene un poco de mala marca, ¿ves? Como en Europa se claro. habló de que el estado de bienestar estaba quebrado, en el caso de los Países Bajos, en su momento hasta el rey, me acuerdo que salió a decir, no hay plata para un estado de bienestar. Pero acá se habla de seguridades. El Ya. discurso es seguridad económica, seguridad social, etcétera, pero tiende hacia un estado de bienestar. ¿Los estados de bienestar son estados socialistas? ¿Es una mirada socialista de la economía? Es una mirada socialista, claramente, claramente lo es. Otra cosa es que tú puedas tener una serie de ayudas, una serie de servicios que, imagina, por ejemplo, ¿cuál es el agente económico más social de todos? La familia, ¿no? En una familia hay a lo mejor una persona, dos personas que contribuyen y dos, tres, los que sean, que digamos, consumen, ¿no? Pero la razón por la que es el Estado el agente económico más social es ¿por qué? Porque lo que está utilizando es recursos de ya. ¿Mm? ¿Cuál es el problema del mal llamado estado de bienestar? Que no es un estado de bienestar, es un bienestar del Estado. ¿Mm? Es una maquinaria burocrática que te promete derechos, pero en realidad no te da nada más que mayores impuestos, más riesgo de inflación y estancamiento económico futuro. Entonces, que puede haber una serie, que hay una serie de mecanismos en los que el Estado puede dar una serie de servicios sin caer en el asistencialismo y sin caer en el socialismo. Claro que los hay, pero, pero sí hay que ser cautelosos porque, eh, claro, no hace tanto tiempo que Chile tenía hiperinflación, no hace tanto tiempo que es que la gente parece olvidarse de que los procesos de elevadísima inflación no son casualidades, Claro, son ahora, estados que, sí, perdón, sigue nomás, te no, interrumpí. no, no, que son estados que gastan mucho más de lo que ingresan y lo financian con emisión monetaria. Claro, ahora se dice, bueno, pero Chile no está en la ruina, algunos quieren, los analistas y también algunas candidaturas. Chile no es eso que están describiendo, en el cual estamos muy mal y hay que hacer una especie de limpieza y de hacer medidas extremas. ¿Te parece que Sí. Chile necesita medidas ya más extremas para poder enderezar y encaminar su economía, Daniel? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que, fíjate, los ajustes y las reducciones de gasto, cuando se tienen que hacer, es precisamente cuando estás bien y no son extremos. ¿Me entiendes? Lo que no tiene ningún sentido es esperar a entrar en una crisis de deuda y entonces que te digan, ah, bueno, entonces no se, entonces le vamos a quitar la pensión. ¿Sabes? O sea, se está acusando de radical y de extremista a los que lo único que están haciendo es decir, oiga, ahora es precisamente el momento para hacer esa reducción de gasto. ¿Por qué? Porque ahora es asumible y no va a tener un impacto social y no va a tener un impacto inflacionario y monetario. Es decir, el argumentario es, bueno, como todavía no ha pasado nada, vamos a acelerar. ¿Qué es lo que pasa si tú vas por una carretera a
100 kilómetros por hora y dices, como no me he matado todavía, vamos a acelerar, que terminas teniendo un accidente. ¿De Claro, claro. acuerdo? Entonces, Ahora, la, se está acusando de radical y de extremista al que está diciendo, oiga, vamos a hacerlo ahora y no nos vamos a encontrar con un susto, a lo que ustedes están diciendo que es, no pasa nada y cuando nos llevamos un susto, le echamos la culpa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al neoliberalismo. Eso por supuesto, ¿no? claro, Joseph, el economista Joseph Stiglitz, que vino a Chile Sí. y estuvo por Latinoamérica, dijo una frase que vale la pena analizar, porque parte de la izquierda en Chile habla de las críticas al neoliberalismo. En el caso de Boric, que es más extremo, con el Frente Amplio, propusieron que Chile fuera la tumba del neoliberalismo. Pero en Sí. general, prácticamente todas las reformas han sido para poder ir limitando lo que se conoce como el neoliberalismo o el liberalismo. Bueno, Joseph Stiglitz vino a Chile y dijo que Chile ya era la tumba del neoliberalismo. Y quería preguntarte si tú compartes esa opinión en el sentido de que las reformas que se han estado aprobando en Chile van en sentido contrario a la libertad de mercado, a la Mm. libertad a bajar las trabas burocráticas, a tener menos cargas impositivas para poder aumentar el crecimiento Claro. y la productividad y el desarrollo de un país. A mí siempre me ha sorprendido Joseph Stiglitz, ¿no? Porque Joseph Stiglitz va por los países del mundo diciendo que tienen que aumentar el gasto público, que tienen que aumentar, que tienen que luchar contra el liberalismo, que tienen que luchar contra el capitalismo, etcétera, etcétera, y luego se vuelve cómodamente a su gigantesca mansión, gigantesca, en Estados Unidos, con su esposa maravillosa, encantadora, que gestiona un fondo de inversión de cobertura y claro, él no sufre las consecuencias, ¿no? No, Chile no es la tumba del neoliberalismo, porque eh, primero el concepto de neoliberalismo es un concepto peyorativo inventado por la izquierda, ¿no? Yo siempre que me dicen, oiga, es que el neoliberalismo, yo les digo, por favor, ¿me puedes decir algún pensador neoliberal, uno que haya dicho, cuál es la doctrina del neoliberalismo? El neoliberalismo lo explica un buen amigo mío, dice que neoliberalismo es lo poco que hay y lo mucho que falta. Entonces, Chile es la... No, ¿sabes por qué ¿sabes por qué se dice eso? Porque, claro, lo que intenta vender no solamente Frente Amplio, sino muchos otros, es, usted está en un país que ha conseguido un nivel de prosperidad, como el que ha conseguido Chile, que es espectacular en muchísimos años. Y eso está garantizado. Y de ahí vamos a más. El problema es que la riqueza o se crea o se destruye, y lo que ellos hacen es destruir la riqueza. Entonces, efectivamente, cuando se convierten en la tumba del liberalismo, se convierten en la tumba de la prosperidad. Y Paul Krugman, Matsukato, Stiglitz y todos estos se vuelven a sus puestos y a sus vidas muy, muy, muy cómodas y no sufren los efectos, ¿no? No podemos olvidar que Stiglitz decía que las políticas que estaba llevando a cabo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina eran espectaculares y que lo que estaba haciendo Chávez en Venezuela era buenísimo. Sí, voy a volver a Chile, pero ya que mencionaste a Cristina Kirchner, mencionaste a Milei, lo de Milei cuando gana el gobierno y promete hacer un cambio radical de la economía en Argentina, uno entendía que aquí había algo más que se podía traspasar al resto de los países de Latinoamérica. Sí, Hasta este momento y en esta semana, además, con una pequeña crisis política con respecto a un candidato a diputado que tuvo que bajar su candidatura por verse inmiscuido también en un tema de sí. corrupción con un empresario. ¿Cómo tú evalúas lo de Milei? Algunos dicen, no ha hecho todo lo que prometió, otros dicen, algunos analistas dicen, ha hecho suficiente para poder ir
corriendo a Argentina y enderezar su economía. Y otros dicen, va a subir un poquito como la espuma, pero va a volver a caer la Argentina en un nuevo presidente que represente a Cristina Kirchner o que represente Sí. el peronismo. Quiero saber tu mirada con respecto a Milei y si está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, Milei está haciendo, obviamente Milei lo que no hace son milagros. Cuando Argentina lleva en estancamiento y en depresión económica décadas, ¿no? Obviamente no se puede hacer todo. Muchas veces, ¿sabe lo que pasa? Mira, uno de los grandes problemas que tiene el liberalismo es el fuego amigo, ¿sabes? ¿Mm? Los libertarios, los liberales que siempre acusan a los gobiernos afines de que no hacen suficiente, que piensan que la economía es una hoja de Excel, ¿no? Milei está haciendo un trabajo ímprobo en Argentina con una minoría, ¿m? Y está haciendo todo lo que puede para reordenar la economía argentina, pero es muy complicado y a pesar de todo eso ha reducido la pobreza, la economía crece, la inflación está bajo control, se están haciendo Treinta muchas por cosas. ciento creo que es la última cifra de inflación en Argentina. Sí, pero fíjate que eso es 30% anualizado. Sí, Eso significa que la inflación mensual ya está por debajo del 2%. ¿Eh? Vale. Obviamente hay que hacer mucho porque, claro, el nivel de inflación que heredó era del 25% mensual. Mensual. Entonces, em, a mí me preocupa mucho que los analistas, los pensadores, los economistas que defienden la libertad y que tienen eh, como objetivo, bueno, pues una economía más próspera, cuando llega un gobierno de derechas o liberal, entonces se lanzan a atacar con una virulencia absoluta, ¿no? Y claro, la izquierda se aprovecha, ¿no? La izquierda se aprovecha. Eso no ocurre con la izquierda. La izquierda, cuando gobierna, todo su elenco mediático y académico se calla ante cualquier problema y ensalza cualquier cosa buena o se la inventa. En el caso de la derecha, el problema de ese nivel de, digamos, exigencia desmedida, ¿no? Es un gran problema. Por lo tanto, Milei es un ejemplo de llegar a un país devastado por el kirchnerismo, por el socialismo del siglo XXI y que efectivamente está empezando a salir, pero que después de poco menos de 2 años le pidan milagros, hombre, pues yo creo que eso es francamente peligroso. Que ha habido, fíjate, dice, no es que ha habido un caso de supuesta corrupción con el candidato Esper, ¿no? ¿Vale? Y dices, bueno, ¿y qué? Ha dimitido. Pero es que cuando hay no casos de corrupción, sino corrupción institucionalizada con el kirchnerismo, entonces ahí no dimite nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es esa doble vara de medir que te dice, no es que fíjate, con la izquierda, todo es, hay que callarse, no hombre, no, es que fíjate, y luego cuando gobierna la derecha o los libertarios, pues pasa esto, ¿no? Yo creo que, y pasa también. Pasa también en Chile. Yo la última vez que estuve en Chile el año pasado, no el año pasado, hace menos de un año, notaba también que había esa digamos, animadversión de pelea interna, ¿no? De pelea interna entre los candidatos de centro-derecha, derecha, etcétera. Yo creo que hay que darse cuenta que el gran problema para Chile es precisamente una izquierda que está unida completamente, el Frente Amplio, etcétera, tal cual, y que lo que hay que hacer es llevar a cabo las políticas que devuelvan la prosperidad a una economía que no debería estar creciendo al 1 y pico por ciento, que debería estar creciendo al 4.
Claro, te iba a preguntar eso porque no hay ningún tipo de crisis económica mundial y no hemos Ya, tenido en la situación local, por lo menos en Chile, ni un terremoto, nada, y estamos con una proyección del crecimiento en torno al bueno, hoy día el ministro dijo 2,5, el Banco Mundial 2,6, pero estamos con un crecimiento que no ha superado el 2%. Eso es prácticamente nada, me imagino. Eh, ¿cómo- nada. ¿Qué es lo que hay que hacer para volver a crecer, Daniel? Eh, ¿Qué has visto tú en las candidaturas que te parece pertinente para volver a ser un país que se desarrolle, que crezca y que produzca más clase media, no que la clase media Claro, baje a una situación claro. de mayor vulnerabilidad? Claro, es importante además poner las cosas en el contexto, ¿no? O sea, Chile es una economía que todavía está muy influenciada por el precio del cobre, obviamente como uno de los mayores productores de cobre que hay. El cobre se ha disparado de precio. Chile, por lo tanto, no me pueden comparar la economía de Chile. Dicen, no, hombre, Daniel, si está creciendo al 2,5%, ya, pero es que el cobre se ha disparado. Entonces, si el cobre se ha disparado, que lleva una subida, pues de, no me acuerdo, lo miramos, pero lleva una subida brutal en los últimos años, no puedes decir que la economía va bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en Chile para recuperar la prosperidad y el crecimiento económico y la generación, tú lo has dicho maravillosamente, de una clase media potente? Número uno, tienes que tener una fiscalidad atractiva, porque para atraer inversión a Chile es mucho más difícil que atraer inversión a Italia, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Dos, tienes que tener una regulación facilitadora, es decir, que haya seguridad jurídica, que en Chile hay bastante seguridad jurídica, que haya seguridad jurídica y que haya seguridad inversora y una regulación que no sea onerosa. Y luego lo que tienes que hacer es fortalecer las políticas que permiten el crecimiento empresarial y que permiten a las familias que van atesorando un poquito de ahorro, ahorrar y comprar una vivienda, convertirse en propietarios, etcétera, ¿no? Sí, nosotros tenemos acá ese concepto llamado permisología, que tenemos Sí, situaciones fuera del sentido común, sí. proyectos que pueden durar 15 años, 20 años, Mm, doble solicitud. Tenemos una serie de leyes ecológicas muy mm, extremas, con con muchísimos detalles, etcétera. Toda esta trama de burocracia, Daniel, y de permisos que tiene que entregar un burócrata o una institución del mm. Estado, sumado a las leyes que supuestamente protegen la ecología y por otro lado a los pueblos originarios, son una excusa, son un disfraz que fue tomando el socialismo, la izquierda, para poder frenar, no sé si frenar directamente el desarrollo, pero para poder tener una buena tajada del poder económico y del Claro, poder decidir quién claro, invierte y quién no. ¿Es una claro. excusa simplemente? Lo es. El socialismo no busca el progreso ni lo ha buscado nunca. El socialismo busca el control. Esto es muy importante que la gente lo entienda, porque la gente piensa que los socialistas proponen cosas que son ridículas por incompetencia y que hay que, entre comillas, enseñarles. Y no es por incompetencia, es porque el objetivo no es el progreso, sino el control. Eso es muy importante. La otra cosa que es muy importante es que el socialismo sabe que no puede expropiar, no puede decir, yo puedo llegar al gobierno en Chile y decir, te voy a expropiar tu casa y te voy a expropiar tu empresa. Entonces, ¿qué herramientas utiliza para controlar tu casa y tu empresa sin expropiártelas, que es una expropiación encubierta? El exceso de regulación, el normativismo y la fiscalidad. En realidad, incluso es más cómodo porque no se tienen ni que preocupar de la propiedad. ¿M? ¿Entienden? Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque claro, dicen, hombre, pero es que están hablando de los derechos de las tribus indígenas, ¿no? ¡Ah! ¡Qué cosa tan maravillosa! Los derechos de las tribus indígenas. ¿Para qué?
para hacer una cantidad de redes clientelares alrededor de esa maraña burocrática, esa maraña normativa, esa maraña legislativa. No es ninguna casualidad que lo primero que quiere la izquierda radical es cambiar la Constitución, porque el objetivo es el control y poner y eliminar la defensa de la propiedad privada, eliminar la defensa de la libertad de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es el control y lo que tenemos que darnos cuenta es que, por ejemplo, si la economía va mal y la clase media no se siente más cómoda, un partido de derecha o de centro derecha puede perder las elecciones. Sin embargo, cuando la gente se empobrece, la izquierda no pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque está creando clientes dependientes, rehenes. Y eso es súper importante entenderlo, súper importante. Por eso la clase media es el gran enemigo de la izquierda. El gran enemigo de la izquierda no son los ricos. Ellos dicen, no, a nosotros la clase media no nos preocupa, nos preocupan los ricos, no es verdad. Los que de verdad le preocupan son la clase media. Y por eso, entre otras cosas, la izquierda siempre abraza las causas que les llegan de quienes, no de los grupos indígenas, sino de los multibillonarios del mundo. ¿Mm? Sí, voy a hablar un poquito de eso, pero antes, para quedarme en la región, lo que me parece que hace fuerte la postura de Milei, no sé si lo va a lograr y no sé en qué etapa del camino está, Daniel, es que él viene de una escuela doctrinaria económica que habla de los libertarios y de la escuela Claro. austríaca. Mm. Eh, entonces tiene una raíz desde donde poder ir desarrollando sus políticas públicas. En Chile, por primera vez hay un partido que acoge a esa escuela, que es la escuela austríaca. Y te hago esa introducción para preguntarte si lo de Milei llegara a ser exitoso, se podría traspasar Mm. de una manera más masiva la escuela austríaca de economía en Latinoamérica, siendo que acá no llegó el tema de la escuela austríaca, no se enseña en las Cierto. universidades, y a lo mejor lo de Milei es un experimento, no digo un experimento metido por alguien que tiene un objetivo, una conspiración, sino que a lo mejor lo de Ya. Milei termina siendo un experimento que, si llega a ser exitoso, podría masificar las ideas de una escuela austríaca, que quiero, no sé si tú me lo puedes responder, ¿por qué esas ideas no llegaron a Latinoamérica? Por ejemplo, llegaron los de los Chicago Boys, acá en Chile Claro. conocemos la historia de memoria, pero la escuela austríaca no. ¿Por qué no llega la escuela austríaca a la política en general, no solamente en Latinoamérica, sino en la mayoría de los países? Porque es una escuela en la que hay un desapego enorme con respecto al Estado, ¿no? Ya. Mientras que, por ejemplo, la escuela de Milton Friedman, etcétera, está íntimamente relacionada con la actividad de gobierno. Entonces, eso es normal. Ahora, Milei ya ha tenido éxito. Milei ya está en el proceso porque él ha entendido perfectamente que no solamente es una cuestión de tener éxito económico, que lo está teniendo, sino de dar la batalla de las ideas. Y fíjate cómo en Chile el debate político ha pasado de ser una especie como de aburrimiento entre tecnócratas a ser la batalla de las ideas. Y a mí me parece muy inspirador el hecho de que en Chile, bueno, pues podrán discrepar por un lado o por otro, pero que haya toda una nueva forma de pensar dentro del centro y la derecha que entienda que lo que tienes que dar es la batalla cultural, no solamente hablar de ser el fontanero de la gotera del anterior. Daniel, antes que se nos vaya el programa, y esto también va a venir para Chile o está viniendo, tiene que ver con una postura de la gente, una situación de las personas, y es que la plata no alcanza. Si tú vas a Europa, Ya, tú vives en Europa, en la clase claro. media
no le Mm, alcanza. Vienes a claro. Chile, a la clase media no le alcanza. Y los jóvenes que pueden Mm, tener doctorados, que en la antigüedad con un título universitario y además, si le sumas un doctorado más aún, tenía un futuro asegurado. Hay una situación común entre esos jóvenes de allá de Europa y esos jóvenes de acá en Chile en que no está alcanzando y donde más se refleja claro. es que el acceso a la vivienda se hace prácticamente imposible. Eso es una falla del liberalismo. ¿Por qué está tan pesada la carga que la plata no alcanza y que la clase media cada Mm. vez es menor? Claro, la gente dice, oye, pues, da igual cuando el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, da igual cuando el gobierno se endeuda, da igual, y luego dice, ay, que no me puedo comprar una casa, ay, que no me puedo, porque claro, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y la vivienda se encarece mucho más que los salarios permiten pagar porque se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda vía la emisión constante que es el gasto público. ¿De acuerdo? Entonces, lo que la gente no entiende es que la vivienda cara y escasa no es una fatalidad, es una política de la izquierda que no quiere propietarios. ¿Por qué? Porque la clase media propietaria, al tener mayor libertad económica, es mucho más crítica. ¿Mm? Entonces, entonces, por un lado, hacen que lo que ganas cada vez tenga menor poder adquisitivo, ¿ok? ¿Mm? Y por el otro, esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda se traslada a un precio inasequible de la vivienda, no solamente de la vivienda, sino de los activos reales, ¿no? ¿Mm? Entonces, esa es la evidencia de lo profundamente antisocial de las políticas sociales, de lo que te llaman políticas sociales. Claro, y cuando hablamos de Europa, en general estamos hablando de quienes pertenecen a la Unión Europea y la Unión Europea tiene una carga burocrática y un nivel impositivo que es Claro, altísimo. Me imagino que en eso podemos empalmarlo con o compararlo con Latinoamérica. No tenemos la Unión Europea, pero sí estados muy grandes claro. y estados muy gastadores. ¿Crees que la Unión Europea, si no se reforma, va a hacer caer... no sé si, mira, no sé cómo plantearte esta pregunta. ¿Va a hacer caer el sistema económico de la Unión Europea? Y te lo pregunto, ¿en qué línea? No, Se no, esto dice, va, dime, esto, esto está implosionando. implosionando, Pero claro. como implosiona no es como una crisis brutal, sino las pensiones cada vez son más bajas, a pesar del, o sea, lo que genera todo esto que estamos hablando es estancamiento secular. ¿M? ¿De acuerdo? Y por supuesto, no es tan, digamos, severo como una crisis de las que viven de vez en cuando, yo que sé, la crisis tequila de México o la crisis de hiperinflación de Chile. Entonces, por eso es tan importante no copiar a la Unión Europea. Claro, las políticas. Claro, te lo preguntaba en qué línea, que uno ve gobiernos más débiles y un ciudadano Mm, más encrispado. Eh, claro. y leía unos textos acerca de la relación que hay de la clase media para sustentar las democracias. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, la proyección se puede hacer en el sentido de que si las economías siguen siendo tan asfixiantes para las personas Mm, y no producen el progreso que pretenden producir o que prometen producir, podemos llegar a una situación en que las democracias, como lo estamos viendo acá, quizás en un país como El Salvador, donde la inseguridad claro. y el subdesarrollo permitió la elección de un Bukele, que podemos discutir si es antidemocrático o no, pero ha logrado ciertos triunfos en seguridad y en economía. El punto es si puede sobrevivir la democracia con economías que se han restringido cada vez más, con cargas burocráticas cada vez más, sin una La economía democracia, liberal en el fondo. la democracia no sobrevive al socialismo. Claro, Entonces,
la única manera en la que se perpetúa la democracia es con instituciones independientes, con una clase media potente y con una economía de libre mercado que permite que las pequeñas empresas crezcan, que las grandes se fortalezcan y que los ciudadanos sean más ricos. ¿Eh? La democracia es un lujo de los países desarrollados que son desarrollados porque se han enriquecido. Pero cuando las políticas socialistas introducen el empobrecimiento generalizado, se pone en peligro la democracia. Eso es lo que pone en peligro la democracia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es defender la libertad económica y la libertad empresarial para evitar que se destruya la democracia. Dos cositas, Daniel, ¿cómo te explicas que conociendo de forma empírica y en vivencias personales el socialismo en Chile, una candidata que representa la extrema izquierda, que además ella pertenece al Partido Comunista, tenga actualmente casi un 30% de apoyo que no baja en las encuestas? ¿Cómo se explica eso uno? Se explica porque durante décadas se ha blanqueado en Chile. Vamos, pones Netflix, ves una serie chilena y parece que en la época de Allende, pues esto era una maravilla todo, ¿no? Se ha blanqueado, ¿eh? La época de Allende como si hubiese sido todo, pues un maravilloso sueño que fue interrumpido por un golpe militar. Esto es un grave error cometido por el centro derecha, que ha sido permitir que se defienda una narrativa de una época negra. Eso no significa defender la dictadura de Pinochet. O sea, cuando criticas a Allende, te dicen, es que Pinochet. No No, no, son no. cosas distintas, sí, claro. Son dos cosas distintas. No, Es no que, son tan distintas porque es causa-consecuencia, pero son eso distintas. es, Claro. causa-consecuencia. Entonces, no, 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 no me vengas aquí con esto. Es que este señor hundió Chile, ¿de acuerdo? Hundió Chile. Y esto es importante, hundió un país rico. Entonces, no es fácil de hacer. ¿Eh? Pues se ha blanqueado a Allende. Y además es muy típico de la academia y muy típico del entorno de las artes eh, que al socialismo se le juzga por sus intenciones. ¿No? Entonces, claro, dicen, hombre, pero Daniel, ¿cómo criticas a Boric si dice que lo que él quiere es reducir la pobreza? ¿Estás en contra de reducir la pobreza? No, es que él podrá decir lo que quiera, pero sus políticas no reducen la pobreza, ¿sabes? Entonces, hay como un halo de buena voluntad, ¿no? El otro día me decían, bueno, es que es verdad que el chavismo ha sido un fracaso, pero se hizo con muy buena voluntad. Y digo, pues es que de buena voluntad está lleno el infierno. Entonces, eso es lo que pasa. Y por eso es tan importante la batalla cultural. Porque yo recuerdo cuando iba a Chile, y, oye, pues cada uno hace lo que quiera. Ibas a Chile y mientras veías a la izquierda constantemente dando la batalla cultural, veías al centro derecha hablando así, digamos, de manera como cauterizada, como no hablando de ideas, sino de gestión. Y claro, pues, ¿quién ha votado alguna vez a un contable? Nadie. ¿Sabes? Entonces, hay que dar la batalla cultural, ¿no? Esa es la cosa. Cuando llegue un gobierno, lo más probable es que sea de derecha, por lo que dicen las encuestas en segunda vuelta. Los cambios deben ser inmediatos, Daniel, Inmediato. o hay que establecer lo que acá en Chile antes se valoraba. No sé si ahora vamos a ver en las encuestas y después en la elección, pero los acuerdos, el sentarse a la Claro. mesa, qué es lo que uno debiera negociar y qué cosas no, qué cosas uno acuerda y qué cosas no. Y te lo digo Se porque ha acá hay dos ido. posturas en la derecha. La candidata Evelyn Matei en Chile Vamos dice que hay que valorar los acuerdos y dialogar y no polarizar el país. Pero ¿qué Y por vas a otro lado hay otras dialogar? candidaturas que dicen, bueno, pero si las cosas hay que hacerlas porque hay que hacer las cosas correctamente. Claro. Pero vamos a ver, tú imagínate que tú y yo, que yo digo, no, yo te quiero quitar tu casa y te quiero quitar tu coche. ¿Eh? Y ¿qué vas a dialogar tú conmigo? Nada. ¿Qué tienes que dialogar con el que quiere
el que está en contra de la libertad de empresa, en contra de la propiedad privada, en contra del libre mercado. ¿Qué tienes que dialogar? Nada. Cuando se entra en el proceso ese de diálogo, lo que se termina es comprando el 50% del socialismo y ya te han hundido. Por otro lado, ¿por qué tienes que dialogar con los que no dialogan? ¿Tú les escuchaste a ellos dialogar cuando se inventaron la constitución esa tremenda que intentaron meter? No. Vamos, estuvieron a punto de cambiar la constitución con unas idioteces metidas dentro que daba terror, ¿no? Ellos no dialogan, entonces es curioso. El centro derecha tiene que dialogar y tiene que ser gradual. Y sin embargo, el socialismo de gradual no tiene nada, dispara los desequilibrios sin el más mínimo problema y no dialoga. Hombre, qué divertido, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que dialogar con mm, el que quiere hundir la libertad empresarial, la libertad individual, la libertad económica y la seguridad jurídica? Yo no lo veo. No lo veo. Y aquí pasa lo mismo, ¿eh? Y esto que acabo de decir es polémico en España y es polémico en muchos países. Pero es que yo lo veo tan claro. ¿Qué voy a dialogar yo con un partido que lo que quiere es introducir la represión y el control total en la actividad económica? Nada. Daniel, en las ideas de la centroizquierda de los 90 ya no existen. Esa izquierda No. se fue hacia Ese es el a la problema. extrema izquierda. O sea, Ese es hoy el no problema. existe perdón, la centroizquierda como idea política, económica. No, porque el centro izquierda fue una respuesta al éxito contundente de la batalla de las ideas de Margaret Thatcher y de Reagan. ¿Sabes? Entonces, tuvo para sobrevivir que adaptarse a una realidad que les comía, ¿no? Pero ese centro izquierda ha desaparecido hace mucho tiempo. Y el gran problema del centro derecha de América Latina, de Chile, de Europa, etcétera, es que sigue pensando nostálgicamente que en algún momento va a volver eso que llaman la izquierda moderada, ¿m? Que solamente está en la mente de los políticos de derechas. Es decir, la situación polarizante de las posturas políticas no es un tema de deseo, no es un tema No. es un tema de realidad con respecto al enfrentamiento de ideas que son distintas y modelos de sociedad que son distintos. Y además está muy bien. La gente dice, es que hay que evitar la polarización. Digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que evitar el choque de ideas con gente que está proponiendo cosas que yo sé que son malas o que yo estoy convencido que son malas? ¿No? Es más, ¿por qué tengo que evitarlo cuando ellos en la izquierda no lo evitan, sino que lo incentivan, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no, que haya debate de ideas y que haya confrontación de modelos y que la gente tome decisiones conscientemente, eso sí. ¿M? Y si tú decides que sea inequívocamente, que no te engañen. Esa es tu idea. Daniel, por último, ¿cómo es que se revitalizaron estas ideas que han sido probadas como un fracaso para el desarrollo de las sociedades? Estas ideas han sido a lo largo del tiempo amparadas por instituciones multilaterales, no Claro, sé si la OCDE, el Banco Mundial, el claro, FMI. Tú me dirás, claro. pero ¿cómo es que volvieron a resurgir cuando se supone que el fin de la historia ya había venido, no había nada más que discutir? No, no, si es que había mucho que discutir. Claro. La izquierda, cuando cae el muro de Berlín, se da cuenta de que no va a ganar las elecciones y no va a tomar el poder con los mensajes de la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Proletariado. ¿M? De- entonces, ¿qué es lo que hace? Y además, conscientemente, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, deciden adoptar y cooptar todas las causas aparentemente sociales para introducir el caballo de Troya del comunismo. El medio ambiente, los derechos de la mujer, la paz, etcétera. Entonces, claro, tú dices,
es que estas políticas son un desastre. Ah, es que estás en contra del medio ambiente. No, no es que esté en contra del medio ambiente, es que tú estás destruyendo la economía, ¿no? Entonces, el error yo empecé la presentación de mi libro de El nuevo orden económico mundial diciendo que es que Fukuyama estaba equivocado, que no había el fin de la historia, que la historia de hoy es exactamente la misma y la misma polarización de modelos económicos y sociales que había antes, que la caída del muro de Berlín fue una anécdota. ¿Mm? Muy Claro, bien. claro, ahora defienden el multilateralismo porque también en este multilateralismo se ha producido una capa, No, una y porque élite sobre todo, que ha sido es que dices, favorecida claro, es súper fácil. económicamente y con Es las que yo, ideas, ¿no? no, y porque es muy fácil. Tú dices, no, es que yo defiendo el multilateralismo. Ah, es decir, lo que tú defiendes es unirte a setenta y tantas dictaduras, y decir que es que estás defendiendo la democracia. Anda ya. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez desde Madrid con esta explicación tan sencilla y directa con respecto a estos debates que se dan en torno a la economía, a los modelos sociales que estamos viviendo acá en Chile, déficit fiscal, etcétera. Doctor en economía, máster en investigación económica y yo te tengo acá más o menos unos 6, 7 libros. Yo no sé si me quedé atrás, Daniel. Bueno, ya está el octavo, Ya el está el octavo, ya octavo, lo si tienes. quieres me lo ¿Eh? muestra. El nuevo Bueno, orden económico mundial, ya en tercera edición, para todo el que le interese. bueno, que tengas allá un fin de jornada para ti, para mí no tanto, que esté muy bien y espero tenerte en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.